señales. Y eso desde el punto de vista histórico-teológico, la historia de la teología y la historia de la salvación, de la veracidad de la fe católica, es esa. Los productos, los frutos, la santidad y los carismas. Gente que produce frutos. Volvamos al ejemplo de la Madre Teresa. ¡Qué maravilla! ¡Qué fe! ¡Qué cosa tan extraordinaria la de esa mujer! Al morir había ayudado a 20 millones de personas. ¡Qué sabiduría la que Dios le dio! ¿No? Sin haber estudiado nada, esta monjita albanesa. Y eso es una obra impresionante de la Iglesia. Otra de las evidencias son los dones del Espíritu Santo y la promesa cumplida de Jesús. El que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún. El que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún. Creo que es Juan 14. Y estas señales acompañarán a los que crean. Ayer me contaba mi amigo José Garat de una señora por allá campesina que echaba demonios, que empezaba a orar y la gente empezaba a caerse, a revolcarse, porque el Señor le dio el don. Y el Señor nos dijo, estas señales acompañarán a los obispos, a los sacerdotes, a los que crean, a todos. Es decir, la Biblia tiene, y ahora regresamos sobre el tema, tiene una direccionalidad, tienen que mirar eso. ¿A quién le está hablando del Señor? Hay momentos en que el Señor le habla solo a Pedro. Apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas. Cuando el Señor le dice a Pedro, solamente a Pedro le habló, no más, no más. Es decir, la direccionalidad de la Biblia, es una cosa teológica bien interesante. Confirma a tus hermanos en la fe. ¿A quién se lo dijo? A Pedro, no se lo dio a nadie más. Por eso el Papa es el que confirma a los hermanos en la fe. Entonces, cuando el Señor dijo estas señales acompañarán a los que crean, ¿a quién le está hablando? A los que creen, a todos, hombres, mujeres y niños. Pueden sanar enfermos, pueden echar demonios, tienen carisma. Y de hecho, en la historia de la iglesia uno lo ve, gente maravillosa, que no era sacerdote, no era religioso y que tenía unos dones extraordinarios. Y eso es muy común en la iglesia. Místicos, santos, todas esas cosas. La otra cosa, el Señor a veces le habla a los apóstoles, a los discípulos, ¿sí? A quienes perdonaren los pecados le quedarán perdonados, a quienes retuvieren le quedarán retenidos. A nosotros nos dijo eso, no lo dijo. ¿No? Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿A quién se lo dijo? A Pedro, ¿sí? Y a los apóstoles, pero a nadie más. Nosotros no podemos hacer como los hermanos separados, atar y desatar y romper. No. Entonces el Papa ata, por ejemplo, cuando concede las indulgencias en el cielo, las indulgencias valen. Y eso lo cuentan las almas del purgatorio que han venido y los santos y los místicos que han contado todo eso. O sea, qué inmenso poder le entregó el Señor a Pedro. La direccionalidad de la Biblia. La Biblia a veces va dirigida a Pedro, a veces a los apóstoles y siempre a todos. Las parábolas, todas las parábolas son para todos, son para Pedro, para los apóstoles y para la multitud, para nosotros todo el pueblo santo, así como lo llaman el pueblo santo, a pesar de que somos casta prostituta, casta porque la guía el Espíritu Santo y prostituta porque la manejan los hombres somos pecadores, pues ahí está. Entonces, miren la direccionalidad de la Biblia. Cuando la Biblia dice, estas señales acompañarán a los que crean, es a los que crean. Ese es un texto de Marcos 16. Yo a veces, y con mucho respeto con los señores obispos, pues yo sé que los cogió fuera de base esta renovación, pero con mucho respeto, bueno, me acuerdo ahora de Pablo VI que decía, esta renovación es una suerte para la iglesia. Y Juan Pablo II, cómo la quería la renovación. Todos hablaron de eso. Juan Pablo I le agradece al cardenal Suárez el envío de ese nuevo Pentecostés, ese maravilloso libro de la renovación en que el cardenal Suárez la promovió en Bélgica. Este fue candidato al papado. Dice
Ir por el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Estoy en Marcos 16, 15 y siguientes. El que crea y sea bautizado se salvará. Volvemos sobre eso. Nos falta a los carismáticos proclamar primero la buena nueva, para que la gente crea en las palabras de Jesucristo. Y nos falta a todos proclamar toda la buena nueva. El paquete hay que comérselo completo, decía el padre Emiliano Tardif. Juan Pablo II decía, proclamar unas cosas del Evangelio y omitir otras es convertirse en secta. Esos grupos de milagro y prosperidad, en que no hablan del infierno, ni del purgatorio, ni de la cruz, ni de la Virgen, ni del Apocalipsis, están out, están fuera. Son una secta, Se han convertido en iglesias como calvinistas, ¿no? Donde se pregona sobre el éxito. Y el que no crea se condenará. O sea que hay salvación y condenación, dependiendo de creer o no creer. Si usted cree, se salvará. Y cree y vive. Vive la palabra de Dios. Porque hay que vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo para predicarla. Acuérdese que el mismo Señor nos habló de la cátedra de Moisés. Dijo, en la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y los fariseos. Ellos dicen, pero no hacen. Haced lo que os digan, pero no los imitéis. O sea, oigamos al predicador, oigamos los consejos, hagámoslos y no imitemos las conductas. Si vemos conductas erróneas o pecaminosas o terribles en alguna persona, no lo imitemos y no lo crucifiquemos, ayudémoslo. Mire, nosotros debemos construir y no destruir. Nosotros debemos edificar y no destruir. Estamos tan acostumbrados a través de este complejo de inferioridad latino y de resentimiento que tenemos a destruir, a crucificar a las personas. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpiente en sus manos. Aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Antes de subir al cielo, el Señor hizo esa hermosa promesa. Una de las evidencias y de las pruebas de que la Iglesia Católica es verdadera, porque eso no sucede con los budistas, ni con los sintoístas, ni con los musulmanes. Lo que ha sucedido al Beato Palau, lo que le sucedió a San Vicente Ferrer, esos milagros tan grandiosos de San Vicente Ferrer, los milagros del cura de Ars, a San Benito que multiplicaba el aceite en las alcuzas de aceite, cuando no había aceite echaba una bendición y las alcuzas aparecían llenas de aceite, como la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuántas personas han hecho la multiplicación de panes y peces en la historia? Muchos, no son pocos. Con el pan, creo que que el cura le pasó alguna vez a Juan Bosco con las medallas, con una frutica que se echaba en el bolsillo, las castañas que don Bosco repartió una vez. Aquí vino un sacerdote una vez y traía una castaña porque él era un gamín. Cuando don Bosco le entregó una, la guardó y multiplicaba las medallas de la Virgen y una cantidad de cosas. Don Bosco hacía esos milagros, lo mismo que Jesús lo hacía. Y eso sucede en la iglesia. Es como una firma, una demostración fehaciente, una evidencia histórica de que es la iglesia que fundó Cristo y que Dios existe y que existen, que todas las promesas de la Biblia se cumplen. Se salvarán o se condenarán, el que crea o el que no crea. Por eso es tan importante leer los evangelios antes que la sanación. Vamos a hacer sanación y liberación, pero vamos a anunciar el evangelio. Hay que anunciar primero el evangelio, la palabra de Dios, sin quitarle al Espíritu Santo su acción, su iniciativa. Si le provoca hacer orar en lengua a una persona, Dios tiene un plan con eso. No se lo vamos a restringir ni a frenar. Si las lenguas son de verdad, la glosolalia, hablarán en nuevas lenguas. Agarrarán serpiente en sus manos y aunque vean veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se curarán. La imposición de manos.
la pueden hacer los laicos para orar por el Ministerio de Sanación.